Tengan todos una cordial bienvenida. El día de hoy abordaremos la Norma Internacional de Información Financiera número 13, medición del valor razonable. Iniciaremos con el objetivo de esta norma, el cual es proporcionarnos una definición sobre el valor razonable, establecer en una sola norma un marco para la medición del valor razonable e indicarnos la información que requiere a revelar sobre las mediciones del valor razonable. El alcance de esta norma nos indica que se aplicará cuando otra norma lo requiera o permita la medición a valor razonable e información a revelar sobre mediciones a valor razonable. También dentro del alcance nos menciona a qué elementos no aplica esa medición e información a revelar, como son transacciones con pagos basados en acciones que queden dentro del alcance de NIF 2, que es pagos basados en acciones, por ejemplo, transacciones con pagos basadas en acciones liquidadas mediante instrumentos de patrimonio. También las transacciones de arrendamientos contabilizadas de acuerdo con NIF 16, arrendamientos, y mediciones que tengan alguna similitud con el valor razonable, pero que sin embargo no sea un valor razonable, como por ejemplo el valor neto realizable de NIC 2 de inventarios y el valor en uso de NIC 36, deterioro del valor de los activos. También nos proporciona sobre qué elementos no se requiere esa medición e información a revelar. Por ejemplo, activos de plan medido a valor razonable de acuerdo al NIF 19, inversiones en plan de beneficios por retiros medidos a valor razonable de acuerdo al NIF 26 y activos para los que el importe recuperable es el valor razonable menos el costo de disposición de acuerdo al NIF 36. Para tener un poco más claro el objetivo de esta norma, les presentamos la definición de valor razonable, que es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado para transferir un pasivo, quiere decir el precio de salida en una transacción ordenada, no a precio de liquidación o de venta forzada entre los participantes del mercado. El punto de vista basado en el mercado a la fecha de medición, un precio corriente. La norma también nos indica que la medición del valor razonable para un activo o pasivo en concreto se deben tener en cuenta las características que posee, así como los participantes también consideran esas características al momento de realizar la venta. Dentro de esas características podemos mencionar la condición y la localización del activo y las restricciones sobre la venta o uso de ese activo. Una medición a valor razonable supone una transacción de venta del activo o transferencia del pasivo que pueden tener lugar en un mercado principal, que es el mercado con el mayor volumen y nivel de actividad para el activo o pasivo, o también en un mercado más ventajoso, que es un mercado que maximiza el importe que se recibirá por vender el activo o minimiza el importe que se pagaría por transferir un pasivo. Siguiendo la línea de mediciones a valor razonable, entramos a la sección participantes en el mercado. En la norma encontramos que una entidad medirá el valor razonable de un activo o pasivo utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarán, suponiendo que los mismos actúan en su mejor interés. Los participantes en el mercado son independientes unos de otros, son conocedores y están suficientemente informados acerca del activo o pasivo y acerca de la transacción. Son capaces de participar en la transacción por el activo o pasivo. Por último, encontramos que están dispuestos a participar en la transacción por el activo o pasivo. Estos no están forzados. Anteriormente hicimos mención de supuestos. En la norma encontramos que para desarrollar esos supuestos, una entidad no necesitará identificar a participantes del mercado específicos. Más bien, la entidad identificará las características que distinguen generalmente a los participantes del mercado, considerando los siguientes factores: el activo pasivo, el mercado principal o el más ventajoso para el activo pasivo, y por último, los participantes del mercado con los que la entidad realizará una transacción en ese mercado. Ahora entramos al valor razonable a reconocimiento inicial. En la norma encontramos que la adquisición de un activo o se asume un pasivo en una transacción de intercambio, el precio de la transacción es el precio pagado por adquirir o recibido ese pasivo. Por otra parte, encontramos que el valor razonable del activo o pasivo es el precio que se recibirá por vender el activo o pagaría por transferir el pasivo. Por otra parte, encontramos que si otra norma internacional de información financiera requiere que una entidad mida un activo o pasivo inicial al valor razonable y el precio difiere, la entidad reconocerá la ganancia o pérdida resultante del precio, a menos que otra norma especifique otra cosa.
entramos a la sección de riesgo de incumplimiento. En la norma nos indica que el valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento. El riesgo de incumplimiento incluye, pero no puede limitarse, al riesgo de crédito propio de una entidad. El riesgo de incumplimiento se supone que es el mismo antes y después de la transacción. También encontramos las técnicas de valoración. El objetivo de las técnicas es utilizar una técnica de evaluación para estimar el precio al que tendrá lugar una transacción ordenada de venta del activo o de transacción del pasivo entre participantes del mercado de la fecha de la medición con las condiciones del mercado presente. Dentro de las técnicas podemos mencionar enfoque de mercado, enfoque del costo y enfoque del ingreso. En la norma también encontramos que una entidad utilizará las técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes disponibles para medir el valor razonable. Más bien, maximizando el uso de los datos de entrada observables relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables. Ahora hablaremos sobre las técnicas de valoración. Las técnicas de valoración son aquellas técnicas utilizadas por la entidad para medir el valor razonable, incorporando a estas técnicas datos de entrada, maximizando el uso de esos datos de entrada, aquellos datos que sean observables y minimizando el uso de esos datos de aquellos que no sean observables. El objetivo de utilizar esas técnicas es estimar el precio en una transacción ordenada de venta de un activo o transferencia de un pasivo entre participantes de mercado en una fecha de medición, es decir, determinar el precio de salida, o sea, el valor razonable. La NIF 13, valor razonable, presenta 3 técnicas de valoración. La técnica de valoración de enfoque de mercado, de enfoque de costo y de enfoque de ingresos, subdividiéndose esta última en técnica del valor presente. Hablemos sobre la técnica de valoración para medir el valor razonable utilizando el enfoque de mercado. Esta técnica utiliza los precios y otra información relevante generada por transacciones de mercado que implican activos, pasivos o un grupo de activos y pasivos que sean idénticos o comparables. Utiliza técnicas financieras tales como la de múltiplos y una matriz de fijación de precios para evaluar mediciones de títulos valores de deuda. El enfoque de costo es conocido también como un costo de reposición, es decir, que el valor del bien es comparable al costo de reposición o producción de un nuevo igualmente deseable y con utilidad o funcionalidad que sea igual. El enfoque de ingreso básicamente es la técnica del valor presente, estimando aquellos ingresos o aquellos gastos descontándonos una tasa de descuento. Se subdivide en una técnica del valor presente hablada anteriormente. Hablemos sobre los datos de entrada para las técnicas de valoración. ¿Qué son los datos de entrada? Son datos que los participantes de mercado utilizarán al fijar el precio de un activo o pasivo, incluyendo el riesgo. Estos datos de entrada se subdividen en 3 niveles: datos de entrada nivel 1, datos de entrada nivel 2 y datos de entrada nivel 3, incorporándose a las técnicas de valoración. Hablemos los datos de entrada nivel 1. Datos de entrada que son precios cotizados sin ajustar en mercados activos para activos o pasivos idénticos a las que una entidad puede acceder en una fecha de medición. Es el precio cotizado, proporciona la evidencia más fiable del valor razonable y se utilizará sin ajustar en la medida que esté disponible. Los elementos en el nivel 1 es el mercado principal en ausencia de un mercado más ventajoso. Los datos de entrada a nivel 2 son distintos a los precios cotizados, incluidos en el nivel 1, que son observables para los activos o pasivos directa o indirectamente. Por ejemplo, tasas de interés, volatilidad o diferenciales de crédito. Datos de entrada a nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o pasivo. Continuamos con la presentación con información a revelar. Una entidad revelará información que ayude a los usuarios de sus estados financieros a evaluar los 2 elementos siguientes: para activos y pasivos que se midan al valor razonable sobre una base recurrente o no recurrente en el estado de situación financiera después del reconocimiento inicial, las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados para desarrollar esas mediciones. Y para las mediciones del valor razonable recurrentes utilizando datos de entrada no observables significativas nivel 3, el efecto de las mediciones sobre el resultado del periodo 1 otro resultado integral para el periodo. Para cumplir el objetivo de la información a revelar, una entidad deberá considerar los siguientes elementos: el nivel de detalle necesario para satisfacer los requerimientos de información a revelar,
¿Cuánto énfasis poner en cada uno de los distintos requerimientos? ¿Cuánta acumulación o desglose realizar? Y si los usuarios de los estados financieros necesitan una información adicional para evaluar la información cuantitativa revelada. Las revelaciones mínimas que pide la NIF son la medición del valor razonable y las razones. El nivel de la jerarquía del valor razonable recurrente y no recurrente, los importes de las transferencias, tanto de activos y pasivos mantenidos al final del periodo, la descripción de las técnicas y la política que escoja la entidad para determinar su valor razonable. Una entidad determinará las clases adecuadas de activos y pasivos sobre la base de los siguientes elementos: la naturaleza, características y riesgos del activo o pasivo, y B, el nivel de la jerarquía del valor razonable dentro del que se clasifica la medición del valor razonable. El número de clases puede necesitar ser mayor para mediciones del valor razonable clasificadas dentro del nivel 3 de la jerarquía del valor razonable, porque esas mediciones tienen un mayor grado de incertidumbre y subjetividad. Las revelaciones del valor razonable es la revelación cuantitativa de los datos de entrada no observables y de los supuestos usados, y para un pasivo medido al valor razonable y emitido con una mejora crediticia, el emisor revelará la existencia de esta mejora y si esta quedará reflejada en la medición del valor razonable del pasivo. La entidad presentará la información a revelar de tipo cuantitativo requerida por esta NIF en forma de tabla, a menos que sea más apropiado otro formato. Continuando con la NIF 13, medición del valor razonable, mencionaremos la relación que tiene con otras NIF. NIF 9, instrumentos financieros. El valor realizable del pasivo que sea atribuible a cambios en su riesgo de crédito podemos encontrar en la B5, párrafo 7 a la 20. La NIF 10, estados financieros consolidados. Nos indica la norma que un gasto por depreciación reconocido con el estado del resultado integral consolidado después de la fecha de la adquisición, esto se basará en los valores razonables. La NIF 12, información a revelar sobre participaciones en otras entidades. Nos indica también la norma cuando esa participación lo sea en una asociada o un negocio conjunto que, de acuerdo con la NIF 28, se mida el valor razonable con cambios en el resultado. La NIC 2, inventarios. Los inventarios se llevan al menor entre costo y valor realizable neto. La NIC 8, valor contable. Las políticas contables se revelarán al valor razonable. La NIC 12, impuestos a las ganancias. Aplica a diferencias temporarias en propiedades de inversión medidas al valor realizable. La NIC 16, propiedad, planta y equipo, requiere al valor realizable para el elemento de propiedad, planta y equipo adquiridos en intercambio, no por activos monetarios. Mencionamos un caso práctico donde nos indica que el negocio La Milagrosa desea saber cuál es el valor presente de un terreno que posee a la fecha y que sabe que dentro de 5 años lo podrá vender en $200,000. Su costo de oportunidad es del 6%. Podemos hacer el cálculo acá usando el valor presente, lo cual nos da un resultado de $149,451.63. Este es el valor razonable del terreno por el que un comprador y un vendedor estarían a ofrecer y a dar por el inmueble. Esta ha sido la presentación del grupo número 3A respecto a la norma internacional de información financiera 13, medición del valor razonable. Esperamos que este video les haya servido de ayuda para la comprensión de la misma. Gracias por su atención.